Señoras y señores, bienvenidos a Raro y Perturbador. Ya lo saben, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que comenten, a que compartan y a que den like, que eso nos ayuda bastante. Hay capítulos de la historia que parecen imposibles de creer, y uno de ellos es la fascinación que algunos sectores del régimen nazi tuvieron por el ocultismo, las sociedades secretas, la mitología y las antiguas tradiciones esotéricas. Pero, ¿qué buscaban realmente? Alrededor de la Alemania nazi surgieron historias sobre rituales, sociedades secretas y misterios que, con el paso del tiempo, se mezclaron con leyendas y teorías de conspiración. Y aquí comienza lo verdaderamente perturbador. ¿Qué parte de todo esto está respaldado por la historia y qué parte nació de la imaginación? Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro y misterioso del nazismo, el esoterismo nazi, sus símbolos, sus obsesiones y las leyendas que todavía siguen despertando preguntas. Señoras y señores, bienvenidos a Raro y Perturbador, y hoy vamos a hablar del esoterismo nazi. Bueno, señoras y señores, como lo acabo de mencionar, vamos a hablar del esoterismo nazi. ¿Qué te parece este tema, José? Muy interesante, nomás, alerta de spoiler, no, ponerle ahí a la gente que mucho de esto que vamos a hablar el día de hoy tiene bases científicas, sí, de hecho yo estuve presente ahí. Aquí pueden ver mi número, no es cierto. Mucho de esto, son historias que se pasaron de boca en boca, algunas leyendas urbanas, de misma gente que vivía por allá, o de que mi primo, tío del vecino, del amigo de enfrente, su papá, tenía un amigo que era nazi y él sabía de esas cosas. También trabajaba ahí en las oficinas de Xbox y te baneaban gratis. Pero justamente ese tipo de cosas, ¿sí? Son rumores, muchos de ellos son leyendas urbanas, algunas creepypastas, otras que sí tenían mucho sentido por cosas que vamos a platicar ahorita, pero es un buen tema. A mí se me figura que es un tema divertido. Exactamente. Y en tu caso, Piqué, ¿qué opinas? Pues siempre vemos el tema como la parte histórica, ¿no? Y la parte del avance que tuvieron ellos durante la guerra y todo esto. Pero siento que muy pocas veces o en muy pocos lugares se le da como esta parte, ¿no? De lo que pudo haber pasado dentro de lo oculto, dentro de lo ahí como un poquito más misterioso. Uh-huh. Y sí está muy, muy interesante el tema, porque incluso, como dice José, ¿no? Hay cosas que pues como que hasta sí tienen sentido, ¿no? Ya que te las empiezan a contar y dicen, no, pues es que sí, o sea, trataban de hacer todo alrededor de este tema. Y pues sí, a fin de cuentas hay muchas obras también incluso que se nos escapan de repente, pero ya que lo empezamos a notar porque pensamos que son parodia, porque pensamos que están cotorreando, pero lo vemos y decimos, es que esto sí se basa en algo que sí pasó, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pues bueno, ya los escucharon, de verdad un tema bastante interesante. Pedirles que se queden hasta el final del video, de verdad que vale muchísimo la pena. Y pues bueno, hoy no hay breve resumen, así que entramos de lleno en el tema. Y pues te pregunto, Pique, vamos empezando con sencillas preguntas. ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen esoterismo nazi? O sea, ¿qué se te ocurre? Pues yo creo que como sectas, ¿no? Así sí. Como una parte de como esto de que todo lo que trataron de hacer para deslindarse de lo que era como espiritual cristiano, digámosle así. Uh-huh. Y empezaron a sustituirlo por, pues ya ahora sí que insignias, por representaciones como de esto para crear una, digamos, religión nueva. Exactamente. Entonces, como esto de reuniones oscuras, reuniones secretas, como para querer controlar el mundo y todo esto, ¿no? Es como la parte. Sí. Que sí las hubo, ¿eh? Uh-huh. Y literal, ejemplo de ello es simplemente la esvástica, que ahorita vamos a platicar de ese símbolo famosísimo, pero es un simple y breve ejemplo que yo les quise dar ahorita. En tu caso, José, ¿qué se te ocurre? Sí, pues más o menos ahí por la misma tirada que Piqué. Exactamente, yo también pensaba
magia negra, tratos con algunas entidades, que también por ahí lo vamos a platicar un poquito más a fondo, cosas de ese estilo. Siempre como se ha tirado a la contraria de la religión católica o cristiana, que es una deidad benevolente, buena, todo ese rollo, siempre se tira cuando es la contra a entidades que uno las cataloga como malas, pero es porque realmente las intenciones para que las quieren o la manera en la que las usan o piden los favores, pues es para hacer un mal, por eso las categoriza uno como malas. Sí. Sí, muchas veces uno usa el esoterismo y todo este tipo de ocultismo y cosas así como, también como para manipular a la gente, para manipular ciertos grupos, como para decir, tú sí perteneces, tú Claro. no perteneces, y literal fue algo que hizo mucho Hitler, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir más o menos de lo que viene siendo el esoterismo nazi? Ahora sí, ya adentrarnos a los símbolos y todo esto. Mira, ahorita eso que dices, yo recuerdo, no recuerdo en qué video fue, pero dije que él tenía como esta, digamos, inspiración divina o esta parte como decir, yo tengo el derecho divino de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas se basa mucho en creencias germánicas antiguas. Y una combinación de creencias que había en ese tiempo, entonces fue como una amalgama de creencias entre lo que dices de la esvástica, la superioridad aria, que si hablamos, por ejemplo, de esta cuestión es que ellos ya creían que eran descendientes de los atlantes, o sea, Sí. como que ya tenían incluso hasta un derecho, digamos, divino, ¿no? De hacer todo lo que estaban haciendo. Entonces, dentro de todo esto, ellos empiezan a generar, pues, ahora sí que su sistema de creencias, ¿no? Como tal. Donde ellos buscan reliquias, donde ellos buscan, pues, artefactos que les concedieran poder. Ujú. E incluso, pues, lo que dicen, ¿no? Como para empezar a manipular a la gente, para que digan, es que eres parte de algo superior, de algo que te pertenece por derecho divino, ¿no? Ujú. Incluso. Entonces, imagínate la capacidad que tiene ese discurso para controlar a la gente, pues. Claro. Que le estás dando una identidad que dices, es que eres superior. Entonces, ya desde allá te pertenece el mundo, ¿no? Ujú. No, y el simple hecho de cómo él se dirigía a la gente, o sea, como que ya estaba preparado todo Sí, para sí. manipular a la gente, literal. Te iba a preguntar, Piqué, ¿tú qué eres? Pues no sé si sigas siendo budista o no, o qué tipo de... Sí, pues son creencias que tengo como más de... Creo que de ahí proviene la esvástica, pero antes le daban como otros términos, ¿no? Fíjate que sí, ahorita que lo mencionas, sí es cierto, se me olvidó ahí como que meterme un poquito más de ese tema. Sí, precisamente la esvástica es un poquito como más indoeuropea, que es entre Medio Oriente, y la India, China. Representa normalmente, bueno, es entre el movimiento, la eternidad, la Exacto, unión. sí. Ajá. Pero fíjate, hay un dato muy curioso aquí también, que se usa en muchas culturas, aunque no haya habido como esta conexión, digamos, o este intercambio cultural. Claro. Porque incluso después de la guerra, se siguió usando por las culturas norteamericanas, los que eran los, digamos, los nativos, ¿no? Los que eran los indios, pues, que les dicen Ujú. en Norteamérica. Y el gobierno de Estados Unidos les prohibió usarla como Sí. símbolo. Porque ya había habido esto de la guerra y ellos decían, pues es que esto no representa eso. Esto pues. es bueno. Y esto viene de mucho antes de Claro. que fuera esta guerra. Sí. Y eso fue una prohibición que les impusieron precisamente como para, pues porque eso está ahorita penado casi, ¿no? Si tú lo usas, cuando dices, es que no representa nada de lo que ellos trataban de... O sea, no de es decir". maldad, no es racismo, Sí. no es nada de lo que Hitler hizo ver con ese esvástica, literal. Hasta, por ejemplo, en varias películas, no me acuerdo, una película americana o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene la esvástica y ya, si lo ves es malo. Cuando en realidad no, o sea, es literal Sí, algo bueno. representa otras cosas. Ajá, sí. pero ya la gente que lo ve literal ya es malo. ¿Sabes para qué es buena la esvástica? Para matar vampiros. Ah, sí, sí, ¿Por cierto, qué? ya me acordé porque... ¿Sí has visto eso? Sí, es una escena de una película Sí, viejita mexicana. Es una película viejita mexicana para los que alguna vez vieron al grandioso Frankie Rivers de Vecinos. En esa película él es Jacinto el Grande, güey. Ey. Y se topa con un vampiro y le enseña una cruz y le dice, soy Jacinto el Grande, toma. Y el vampiro se ríe y le dice que todos sus antepasados son judíos. Entonces la cruz no le hace nada.
Y el otro le dice, sí, mira lo que tengo. Y sale, ¡ay! Y sale con la esvástica, güey. Y el otro vato acá. Y empieza a retorcer. Sí. Ahorita que acabas de mencionar eso, literal yo creo que si hoy en día a un judío le enseñas ese símbolo ha de ser una falta de Sí, no, obviamente, es una ofensa, güey. Es como decirle a los afroamericanos la palabra con N, ¿no? Es algo similar. Sí, sí. Sí, ya ves que hasta el pan le cambiaron el nombre. Sí. Sí, sí. Pero pues bueno, o sea, eso era algo que yo quería aclarar. Literal, ese símbolo, si ustedes lo investigan, Sí. no es nada malo, no es algo que involucre al racismo, no, al contrario, es algo bueno, es un símbolo chido. Pero lamentablemente ya a raíz de lo que pasó con Hitler, Claro. ya es maldad, ya es algo ofensivo, ya es algo que no pueden ni ver, literal. Una frase muy coloquial acá en México, ya se quemó, Ándale. Exactamente, lo quemaron. lo quemaron. Oye, José, y de lo que investigaste tú, ¿qué nos puedes compartir? Santa madre de... No, mira, yo me estuve aventando todo este lado, como imaginé que a lo mejor iban a tirar un poquito más por el facto de tecnología, algo más. ¿Qué tiene que Sí, ver? exacto. Yo traté de meterme más como al lado de lo paranormal y algunos artefactos. Y me sorprendió bastante porque yo creí que, basándome en lo que platicábamos hace rato, las bambalinas, en las películas de Indiana Jones, sí, que ahí los enemigos son pues los alemanes, vaya, de aquel entonces, que buscaban el Arca de la Alianza, buscaban el Santo Grial, buscaban el manto de Turín o el manto bendito, buscaban la lanza del destino, todo ese rollo, más como hacia la religión católica, cristiana, judía, también entra por ahí. También me di cuenta que, retomando el punto que decía Piqué, que se sentían descendientes de los atlantes, me di cuenta que también hubo algunas investigaciones o buscando reliquias que venían de la época, pues no sé cómo llamarla, sería griega, de la época... ¿Romana, griega? No, es que romana no, o sea, ¿Pero qué era lo que buscaban? reliquias como las sandalias de Hermes. Ah, ya. El báculo también de Hermes, el báculo del médico que te dicen que te prolonga la vida, te da, digamos, cierta inmortalidad. El tridente de Poseidón, el rayo de Zeus, o sea, como armas divinas que se utilizaban en la mitología griega, o que utilizaban los dioses en la mitología griega, porque decían que con eso se podían imbuir de cierta energía, cierto poder. Y era llegado a ese punto, no sé si ya era la paranoia de que realmente estaban perdiendo la guerra o cómo iba el business, pero es que era como de que, güey, o sea, tú manda 500 niños a la guerra para allá, güey, que mantengan ocupados a los norteamericanos, mientras mandas 200 soldados a una cueva que está metida allá en Rumania, porque dijeron ahí unos pescadores que vieron el cetro de Poseidón, el tridente de Poseidón. Si logramos controlar los mares, güey, ya ganamos esta guerra, güey. Sí. Para mí eso se me hace una idea muy... Pensé que ahorita en tu plática ibas a agregar lo del anillo de Salomón. Ya es en cada podcast el anillo de Salomón. Oigan, pero bueno, literal, yo en mi caso personal, no sé si sean reales esas cosas, reliquias, por así decirlo. Pero qué chido tener, en dado caso de que fuesen así. Sí. Oye, el anillo de Salomón, el tridente de Poseidón. No, güey. No, todo eso estaría muy, muy chido, o sea. Y fíjate que es esta parte, ¿no? Que yo siento que bueno, como esta parte que a lo mejor no le tenían como ese respeto. Como pasa, se me figura como la película de Indiana Jones, ¿no? Ándale. Que ellos piensan como de, ya tenemos el artefacto, pero pues hay que ahí hacer lo que tengamos que hacer y resulta que no son dignos porque nada más el sumo sacerdote podía ver dentro del arca y se los chupan los fantasmas, ¿no? A todos. Sí, sí. Entonces siento que a lo mejor era esta parte, pues de que realmente, pues si eran dignos de poseerlas, ¿no? Si eran dignos ahora sí, de usar su poder en contra de los demás. Y y es esta parte de que era un buscar un poder hasta de los dioses, digamos. Sí, 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 un poder divino. Sí, entonces sí está como
Pues esta parte que te digo que no se cuenta muchas veces, porque ya era incluso una guerra como más mitológica, o sea, como Claro. que estaban tratando de traer esta parte, ¿no? De regreso. Que si hubiese sido como lo dijo José, pues hasta cierto punto un poquito de pérdida de tiempo, Ajá. el andar invirtiendo tiempo en eso cuando realmente estabas en una guerra, o sea. Sí. Es que se veía mucho por las decisiones que tomaban y no nomás, llegado a un punto, no nomás las tomó el camarada del bigote chistoso, ¿sí? Sino también los mismos que le hacían segunda ahí alrededor. Era como de que sí, no hay bronca que vayamos perdiendo 1000 hombres a uno allá. Tú manda los refuerzos, mándalos a esa cueva allá de aquel lado, debajo del cerro. Allá te vas a encontrar no sé, el rayo de Zeus allá escondido. Si logramos controlar el rayo de Zeus, controlamos el cielo y no va a haber aviones o sea, seamos sinceros, o sea, ¿dónde la vieron? ¿Dónde creyeron realmente eso ahora? También hablando de parte de lo que decía Piqué del ser dignos, el Arca de la Alianza, a la historia que se cuenta bíblicamente, tiene restricciones. Persona que la toca y no es digna, se acabó, ¿sí? La lanza del destino es lo mismo. Son reliquias divinas, son restricciones que en la misma historia se cuentan. No se sabe si realmente fue para proteger las reliquias, de que nadie las agarrara porque tenían miedo de que se acabara la existencia de esa persona, o simplemente es que sí otorgaban ciertas habilidades y poderes, güey, que de haberlas tenido en sus manos, ponemos conspiranoicos, suponiendo que sí existan. Haber tenido la lanza del destino hubiera sido más que suficiente para que él hubiera ganado esta guerra y la que seguía y Sí. cualquier otra guerra. Sí. ¿Sí? Y es que fíjate, también otra cosa, bueno, en ese tiempo digamos que estaba también avanzando, bueno, que es en todas las guerras, ¿no? Dicen que avanza muy rápido la tecnología precisamente porque se estimula esta parte del ingenio y de generar, ¿no? Pero fíjate que yo siento que sí iba un poquito de la mano esta parte de entre lo místico y lo que sí a lo mejor podían creer. Porque si estamos viendo de que ellos, por ejemplo, tenían, ya hablando de lo histórico, ¿no? Que sí tenían como esta estrategia donde revolucionaron toda esta parte Claro. del Blitzkrieg, de todo esto, ¿no? Que lograron como romper otras teorías, pues otras como enseñanzas bélicas Ujú. que dejaron obsoletas. Entonces, por ejemplo, esto que se estaba desarrollando lo atómico, ¿no? También. Ah, sí. Que a lo mejor para algunas personas esto era algo místico, era algo mágico, sí. ¿no? Porque decían, es que cómo a partir de un elemento puedes generar algo tan grande, ¿no? Claro. De poquito material una explosión tan grande, ¿no? Que de hecho me acuerdo que algo así mencionan en la película esta de la bomba atómica. Ah, Que algo así Oppenheimer, sí. le dice Oppenheimer, que le dice, tenemos la ventaja nosotros de que Hitler cree que la energía atómica o la ciencia atómica es ciencia de los judíos. Entonces no la usa. Entonces no la desarrolla como tanto, no Sí. trata como de buscarle por ahí, porque como Einstein era judío y también cuate era judío, el de la película, el Oppenheimer. Entonces es como esta parte de que incluso las creencias involucradas dentro de la Le ciencia estaban dando desventaja. le daban parte como de que combinaba entre lo esotérico con las decisiones que tomaba. Que incluso, bueno, dicen que que al final de la guerra se estaban desarrollando ya los misiles balísticos, los V2. Sí. Que hay por ahí una historia que dice que bueno, que cuentan los estadounidenses que un barco fue atacado por un V2. Era como un prototipo, pero ellos no supieron de dónde vino, porque dicen, pues es que no vimos ningún barco, no vimos ningún avión, no vimos nada. Salió de la nada. Entonces es esta parte que hasta como en la historia queda, pues es que qué pasó aquí, ¿no? Claro. Que incluso te le puedes meter, es que fueron aliens, es que fue tecnología Sí. alienígena, es que fue... Pero a fin de cuentas está como de la mano el mito con la tecnología. Entonces, muy probablemente a lo mejor incluso pudo haber científicos nazis que ellos creían, es que a lo mejor estos artefactos son de civilizaciones muy desarrolladas de antes, ¿no? Y que a lo mejor nos pueden traer un beneficio ahorita dentro de la guerra. Sí, pues que imagínate, simplemente si ellos se sentían descendientes de atlanteanos, ¿sí? Todos los mitos que se giraron alrededor de la Atlántida, güey. Sí, de que los hundieron los dioses por celos, de que se hundieron en un cataclismo, de que mil y una historias.
pero se hablaba de una sociedad que sin necesidad de terceros se podía mantener y autosustentar a sí misma, Sí. que tenía una tecnología y una bendición tanto física como mentalmente desarrollada a la del ser humano convencional. Entonces imagínate tener información o tener documentación de ese tipo de gente y utilizar los conocimientos que ellos tenían y aplicarlos en una arma bélica que de repente pudiera ser una combinación entre una arma con tecnología actual aplicando conocimientos antiguos. Era como pues algo muy innovador, o sea, literal, no sé si te tocó ver, también hacen referencia a eso en la película de la del Capitán América. Ajá. La de cuando se topa con el tercer acto, que es el cuadrito ese de azul, ¿sí? Sí. Que los de Hydra, que vienen siendo los de los nazis en ese entonces, hacen armas, armaduras y ese rollo utilizando la fuerza del tercer acto, güey. Sí. Y lo que literal es disparan un rayo y el rayo desintegra a la gente, güey. Entonces imagínate que estás en la guerra. Sí, obviamente ves a alguien balaceado, ves a alguien que explota, cosas por el estilo, es sorprendente, ¿sí? Pero imagínate que de buenas a primeras sales de la trinchera y ves un rayo azul, güey, cruzando el campo de batalla y ves que se desintegran 10 personas a tu lado. Sí. Te vas a quedar así como de, ay, güey, qué pedo, güey. ¿Sí? Sí. Entonces, esa, aparte de lo destructivo, era ganar por terror, güey. Imagínate nomás. Lo que estoy pensando ahorita, pues bueno, al final de cuentas sí tiene razón en todo eso, pero que de nada le sirvió a Hitler. O sea, porque al final de cuentas perdió. Sí. Y como dices tú, fue una traba el haber creído en cosas pues esotéricas, en cosas que místicas, Sí, en sí, cosas sí. que le iban a dar supuestos poderes para poder llevar a su raza a otro nivel y conquistar el mundo, quizá cuando Estados Unidos estaba bien enfocado en crear un arma, o sea, pero Sí. aquí eran humanos creando algo real, o sea, Sí. no era buscar el arca de Noé, no era buscar el tridente de Poseidón. Yo tengo ahí una duda, una pregunta antes de que se me vaya a ir más el show. ¿Tú crees que si es un hipotético existiera la posibilidad de una guerra otra vez, digamos, que se repitiera esa guerra, pero en la actualidad, ¿sí? Y ellos siguieran con sus ideas, güey, de buscar en lo esotérico algún tipo de ventaja, buscar vaya, en demonología, en brujería, en todo ese rollo, buscar algún tipo de ventaja. ¿Crees que actualmente cambiaría algo o sería lo mismo? Pienso que sí podría haber como... de cómo decirlo, un equipo especial, ¿no? Que ahora sí que como que esté fuera del récord oficial, Ajá, off the record, sí. que a lo mejor se encargue de esta parte, porque que pueda surgir algún rumor, que pueda como esta parte, ¿no? Como decir, es que hubo un rumor que hubo aquí un experimento donde hicieron tal cosa y hubo un ritual y todo ese pedo, ¿no? Entonces... sí puede haber, yo creo que un grupo especial. Obviamente no te lo van a sacar en la noticia, no te lo van a decir, sí, hubo esta investigación, ¿no? Porque obviamente, pues también hasta ellos se demeritan, ¿no? Pues dicen, "No manches, lo mismo que estás diciendo, sí. ¿no? Sí, sí, pues. No manches, como en medio de la guerra te pones a investigar estas cosas, ¿no? Exactamente. Pero sí, siento que tiene que haber en todos los gobiernos, mínimo esa parte de, sea cierto o no, hay que descartarlo o hay que ver la posibilidad de, pero no le digas a nadie que lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que depende mucho de quién tenga el control o el poder. Yo les iba a preguntar si, por ejemplo, creían que Hitler realmente creía en esto o si simplemente lo usaba como propaganda. Pero ya ahorita escuchándolos un poquito, yo conozco una persona que él cree fielmente en la magia, o sea, Ok. él cree que si prende una vela y dice ciertas palabras y todo esto, si lo desea tanto se va a cumplir. Y me pongo a pensar que si esa persona fuera líder y llevara a un grupo de personas a la guerra, él lo primero que haría sería rezarle a Sí. sus dioses Claro. o algo así. Cuando alguien que no es tan creyente, lo primero que haría sería buscar la manera literal de cómo ganarla, o sea, pero no pidiéndole a un ser supremo que te dé la victoria. Es que mira, ahorita, o sea, sí, obviamente, eso de... Dice, es una frase muy conocida entre la gente de por acá. Dicen, el bueno también le reza a Dios para que le vaya bien.
¿sí? Siempre, ya sea que vaya a ser algo bueno o algo malo, siempre va a haber alguien que se va a encomendar a la deidad que le quede más cerquita o a la de su preferencia, digamos. Pero a mí me entraba mucho así también ese show, porque tratando de recapitular ahorita la pregunta que hice, me acordé de la película y de los cómics de Hellboy. Es lo que te iba a decir. Y Me vino a la mente. y Hellboy, los nazis tenían un apartado de ocultismo. Sí. Y ellos haciendo un ritual, es como invocan un demonio del infierno literal para acá, que termina siendo Hellboy y lo terminan rescatando el gobierno de los Estados Unidos. Y es ahí cuando los vatos dicen, güey, o sea, literal me mandaste a investigar un punto de junta, una incursión con alemanes. Y me topé con un demonio, güey. O sea, tú jamás me preparaste, güey, para que yo me topara con un demonio, güey. Entonces es ahí cuando se abre el buró de investigación con los Estados Unidos y se abre una nueva división, güey. Sí. Que se especializa en criaturas sobrenaturales, güey. Entonces es a lo que voy. En ese momento, como a los alemanes no les funcionó, nadie tenía por qué abrir una sección especializada en sobrenatural, porque a los alemanes no les había funcionado ni madres. Pero imagínate donde sí les hubiera pegado. El terror de la batalla simplemente de poder utilizar fantasmas ni siquiera para pelear, nomás como para pegarles un buen susto en el campo de batalla, que de hecho sí hubo historias así. Obviamente no eran fantasmas que hubieran llevado los nazis, pero durante los ejércitos sí hubo historias así. Sí. De pelotones que se toparon con pelotones fantasma y que de repente al llegar a la base, güey, nos topamos un pelotón allá en el cruce así, así. Güey, ustedes son el único pelotón en el área. Sí. Ah, caray, ¿cómo? O sea, entonces imagínate eso, pero aplicado en lo bélico, güey. Siempre ha habido historias así en las guerras, ¿eh? Siempre, siempre. ¿Qué tal contra cuál? Inclusive, pues bueno, les podría mencionar muchísimas cosas. Juego de Tronos que se van contra Ándale. seres acá nocturnos. Sí, sí. O sea, cosas raras. Pues bueno, para no alargar tanto el video, creo que por hoy hasta aquí casi la vamos a dejar. Igual pueden checar, hay muchísimas referencias. Digo, nos vamos a quedar cortos porque hay muchísimo de qué hablar de este tema. Pero por ejemplo, pues mencionábamos afuera de cámaras juegos como Call of Duty 2, Metal Slug, películas, libros, no sé, muchas cosas referentes. Pero bueno, les digo que nos vamos a quedar cortos por el tiempo. Más que nada. José, no sé, pues ya para terminar, ¿algo que agregar? Sí, vayan a jugar Zombies Black Ops 7. Está chido, denle una oportunidad. Black Ops 7. Es que ya van ahí, güey. ¿Sí? Ya van en No Black Ops manches, 7. está cañón. En tu caso, Piqué. Pues yo creo que es esta parte de sea cierto o no sea cierto lo que estaban buscando, o sea, exista o no exista, se usó muy bien para una propaganda, Sí. cumplió el objetivo de unir una nación, de darles digamos, un propósito, un derecho divino, Ujú. que sintieran ese ímpetu ahora sí que por trabajar, por tratar de conquistar, obviamente dirigido de una manera pues no muy buena que digamos, pero sí, esta parte puede ser una herramienta muy poderosa, un arma muy poderosa para controlar a las masas, que yo creo que todavía se usa mucho pues. Todavía. Las reliquias, ¿no? Las reliquias más que nada. Y sí, pues es un tema muy, muy interesante por esta parte, ¿no? De cómo a pesar de que puede ser un mito, sigue haciendo mucho ruido en la gente. Yo pienso, Exactamente. yo pienso que valdría la pena después traer el tema de reliquias, ¿no? De reliquias, eso sí, estaría Porque muy bien. muchas culturas, cada una tiene sus reliquias de escalas, desde la que te puede dar agua hasta la que te puede volver Dios. Ándale. Así es. Pues sí, lo traeremos a la mesa, porque sí está muy, muy interesante. Pues bueno, de mi parte ya lo saben, como siempre, agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias por vernos hasta el final. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que comenten, a que compartan y a que den like, que eso nos ayuda bastante. Y como siempre, señoras y señores, gracias y hasta la próxima.